¿Sabías que muchas personas creen en cosas que no son verdaderas? ¿No te sorprende? Tiene sentido. El mundo moderno es agitado y está lleno de compromisos. Con tantas tareas por cumplir, trabajos por hacer y cuentas por pagar, la mayoría de las personas no tiene tiempo para verificar la veracidad de curiosidades aleatorias. Pero no te preocupes, porque estoy aquí para hacerlo por ti. Así que prepárate para cambiar tu forma de ver algunas cosas, porque aquí tienes algunos mitos populares falsos en los que probablemente creas. Palomas y arroz. Imagina esto. Te acabas de casar. Es el día más feliz de tu vida, hasta que, en medio del corte del pastel, una paloma explota, ensuciando tu traje, vestido o incluso el batín que decidiste usar. Dicen que las palomas hambrientas comen arroz seco, que tradicionalmente se lanza en las bodas, y que, después de beber agua, el arroz se expande en su estómago hasta que, ¡boom! Pero esta leyenda urbana es completamente falsa. Las aves no explotan si comen arroz. De hecho, ni siquiera se enferman. Los ácidos digestivos en el estómago de una paloma descomponen el arroz demasiado rápido como para que absorba agua. Además, el arroz se expande menos que las semillas para aves, y nunca hemos oído hablar de pájaros explotando después de comer semillas, ¿verdad? Muchos creen que este mito comenzó con clérigos molestos tras ver a personas resbalarse con arroz en las bodas. Sin embargo, esa explicación también es falsa. En realidad, debemos agradecer a la ex representante estatal de Connecticut, May S. Schmidl. En 1985 propuso una ley para multar con $50 a quien arrojara arroz en las bodas, alegando que era peligroso para las aves. Aunque muchos decían que era una tontería, la publicidad fue suficiente para que se propagara el rumor. La leyenda de los ninjas. A todos nos encantan los ninjas. En el Japón medieval, estos guerreros de élite supuestamente acechaban a sus presas vestidos completamente de negro, atacaban en el momento perfecto y desaparecían en la oscuridad de la noche. Pero esta imagen se desmorona en cuanto reflexionas un poco. Es bastante difícil ser un asesino sigiloso y discreto si llevas un uniforme tan evidente. Oye, Mike, ¿qué opinas del chico nuevo? No sé, pero por alguna razón no confío en el tipo todo vestido de negro. ¿Entiendes lo que quiero decir? En realidad, los ninjas usaban ropa que llamara la menor atención posible. Esto significa que era mucho más probable que se vistieran como campesinos o agricultores que con una túnica elegante. Los disfraces que cubrían el rostro eran obviamente útiles, por lo que los ninjas podían disfrazarse de campesinos con sombreros grandes o de monjes komuso, que usaban cascos de paja llamados tengai como símbolo de modestia. Aunque, seamos sinceros, no debe ser fácil escalar un muro con eso. Entonces, ¿de dónde viene el traje típico de ninja que conocemos? La respuesta es interesante. En el teatro kabuki tradicional de Japón, era tarea de los manipuladores de escena montar y desmontar escenarios y accesorios durante las presentaciones. Estos manipuladores debían trabajar rápido y no querían distraer al público, así que, ¿qué usaban? Exacto, ropa negra de pies a cabeza. El público se acostumbró a ignorar a cualquiera vestido así. Cuenta la leyenda que, en el siglo XVII, un director tuvo una idea brillante: hacer que uno de estos manipuladores de escena sacara un cuchillo durante un cambio de escenario y asesinara a un personaje importante. Si esto es cierto, habría sido un momento revolucionario de ruptura de la cuarta pared, especialmente para la época. Aunque esta historia específica no sea real, el público comenzó a asociar la ropa negra con habilidad y sigilo debido a la naturaleza del trabajo. Y así fue como surgió la conexión con los ninjas. Explosiones y peligro. Las explosiones son una de las cosas más geniales del mundo,
y por eso es tan icónica esa escena en las películas donde un personaje camina lentamente sin mirar atrás mientras una bola de fuego se desata a sus espaldas. Sin embargo, en la vida real, ese caminar despacio probablemente sería la última vez que la persona usaría las piernas. Esto se debe a que las explosiones no son solo llamas, también producen algo llamado presión explosiva. Esta es la onda de choque que ocurre después de una explosión, capaz de lanzar objetos y romper ventanas en su radio de impacto. Incluso si las llamas no te alcanzan, la explosión puede causar daños internos fatales. ¿Sabías que una explosión puede ser lo suficientemente fuerte como para sacudir y aplastar tus órganos internos? Créeme, tus órganos no están preparados para este tipo de experiencia. Una explosión genera una sobrepresión, que es la presión causada por una onda de choque que excede la presión atmosférica normal. Si esta sobrepresión alcanza solo 3 libras por pulgada cuadrada, ya es suficiente para demoler una casa y generar vientos de más de 160 kilómetros por hora. Si estás demasiado cerca, puede causar hemorragias internas, fracturas óseas e incluso algo terrible llamado pulmón explosivo. Por eso los médicos recomiendan buscar atención médica inmediata si te encuentras cerca de una explosión, incluso si no tienes quemaduras o no sientes dolor de inmediato. Y si estás lo suficientemente cerca de una explosión como para salir volando, bueno, es probable que tus órganos internos terminen pareciendo esa baba verde de Nickelodeon. El mito de los camaleones. Si te preguntara algo que sabes sobre los camaleones, probablemente dirías que cambian de color para camuflarse con su entorno, ¿cierto? Pues siento decirte que has caído en el clásico mito de los camaleones. Aunque estos animales realmente tienen la increíble habilidad de cambiar de color, no lo hacen para camuflarse. En realidad, los camaleones cambian de color principalmente para regular su temperatura corporal. Como la mayoría de los reptiles, son animales de sangre fría, lo que significa que no pueden calentar su cuerpo de manera natural como los mamíferos. Por lo tanto, dependen del calor externo para mantenerse vivos. La capacidad de cambiar la pigmentación de su piel les permite controlar mejor la cantidad de calor que absorben. Los tonos más oscuros retienen más calor, mientras que los colores más claros lo reflejan. Es como tocar un coche negro y uno blanco en un día soleado. El negro estará mucho más caliente. Además, estudios sugieren que los camaleones también cambian de color para comunicarse entre ellos o incluso para expresar emociones. Pero, a diferencia de lo que muchos creen, nunca lo hacen para camuflarse. Los verdaderos sentidos: gusto, tacto, vista, olfato y oído. Los 5 sentidos clásicos con los que experimentamos el mundo. Pero, ¿son los únicos? No exactamente. Estos son solo los más conocidos. Si definimos sentido como cualquier sistema que detecta estímulos externos y responde a ellos, otros sentidos entran en juego. Por ejemplo, el equilibrio, la propiocepción, la capacidad de saber la posición de nuestro cuerpo en el espacio, la percepción de la temperatura e incluso el dolor. Con esta definición más amplia, los humanos tienen al menos 9 sentidos diferentes. Sin embargo, algunos neurocientíficos sugieren que podríamos tener hasta 53. Esto incluye cosas como la percepción del tiempo, el hambre, la sed e incluso la capacidad de detectar cambios hormonales en el aire. Aunque el número exacto todavía es motivo de debate, algo es seguro. Estos sentidos adicionales son fundamentales para nuestra interacción con el mundo. Sin ellos, seríamos prácticamente como papas humanas, con muy pocas formas de experimentar la realidad que nos rodea. Frankenstein, el nerd. ¿Sabías que Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino el nombre de su creador? ¿Lo sabías? Vaya, felicidades, cerebro gigante.
Desde que el libro Frankenstein de Mary Shelley fue publicado en 1818, esta obra seminal de la ciencia ficción ha sido adaptada de varias maneras: películas, obras de teatro e incluso videojuegos. Pero algo que todas estas adaptaciones tienen en común es que representan al monstruo de forma incorrecta. En el libro, el monstruo es descrito como un ser alto, musculoso, con cabello brillante y dientes blancos. También es introspectivo, filosófico y bastante elocuente. Gran parte de la narrativa del libro está contada desde su punto de vista. En lugar de ser una criatura furiosa que destruye todo, pasa la mayor parte del tiempo sintiéndose solo y pidiendo a su creador una compañera. El monstruo tal como lo conocemos hoy, torpe, con tornillos en el cuello, apareció por primera vez en la película de 1931, que estableció el estándar para las representaciones modernas del personaje. Sin embargo, esa película no era una adaptación fiel del libro, era una versión cinematográfica de la adaptación teatral de Peggy Webling de 1927. Peggy debió haber odiado a los góticos bonitos, porque en su obra el monstruo era simplemente eso, un monstruo. Tal vez sea hora de un revival de Frankenstein al estilo Crepúsculo. Creo que Frank Sombrio sería un buen nombre. Estatuto de los payasos. Durante siglos, las antiguas estatuas grecorromanas fueron vistas como hermosas ventanas al pasado. Una época en la que los artesanos hábiles transformaban bloques de mármol en obras de arte delicadas e impresionantes, solemnemente admiradas por un público sofisticado. Es una broma. En realidad, eran feas de dolor. Créelo o no, estudios modernos sobre muchas de estas estatuas clásicas han revelado un tenue pero inconfundible residuo de pintura seca. Esto significa que, muy probablemente, después de que los escultores terminaban de esculpir, las estatuas eran pasadas a pintores que las decoraban. Como dice Sarah Bond, de la Universidad de Iowa, la estatua era vista como un lienzo, no como un producto final. ¿Y cómo sería el producto final? Bueno, los residuos indican que los colores eran brillantes, llamativos y extravagantes, lo que significa que estas hermosas estatuas básicamente se veían como payasos. Esto puede significar dos cosas: o los grecorromanos tenían muy mal gusto, o las estatuas eran vistas más como decoraciones divertidas que como arte elevado en esa época. Una cosa es cierta, sin embargo: este descubrimiento molestó mucho a algunas personas bastante amargas en Internet. Sarah Bond llegó a recibir amenazas de muerte después de escribir un artículo sobre la pintura de las estatuas antiguas. Esto se debe a que ciertas personas, llamémoslas demasiado autoritarias, aman ver a la antigua Grecia y Roma como la cúspide de la civilización humana. Se molestan mucho cuando la ciencia contradice la versión austera y digna de la historia que tienen en mente. Por ejemplo, el hecho de que los romanos amaban las estatuas kitsch. Lo siento, chicos, pero la historia no siempre es bonita. A veces es cursi. La leyenda de la zanahoria. Imagina esto. Eres un niño regresando de la tienda de animales. Tu familia acaba de adoptar un conejito adorable y estás seguro de que te amará para siempre. Llegas a casa y, emocionado, le ofreces una zanahoria, pero él no la muerde. Además, no aprende trucos ni parece interesado en ti, porque los conejos son un poco aburridos. Pero, ¿qué pasa con la historia de la zanahoria? ¿Los conejos no aman las zanahorias? Pues no, no las odian, pero prefieren mucho más comer hojas verdes o calabaza suave. Esto se debe a que las zanahorias son vegetales duros y crujientes, más difíciles de masticar para los conejos. De hecho, muchas tiendas de animales advierten a los nuevos dueños que no alimenten a sus conejos solo con zanahorias,
ya que esto puede llevar a la desnutrición. ¿Y sabes a quién puedes culpar por este malentendido? A Bugs Bunny. En los antiguos dibujos animados, Bugs Bunny masticaba zanahorias ruidosamente mientras hacía sus travesuras. Esto hizo que el público creyera que los conejos adoraban las zanahorias. Pero, ¿por qué Bugs Bunny comía zanahorias? Bueno, esto era una referencia a una antigua película de Clark Gable, Sucedió una noche, donde el actor come una zanahoria mientras actúa de forma tonta. Aunque la película fue bien recibida en su época, no ha resistido tanto la prueba del tiempo como Bugs Bunny, tanto que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que el hábito de comer zanahorias es una referencia. Y aquí tienes otro error como bono. Nimrod no es una jerga para referirse a una persona tonta. En la Biblia, Nimrod era, en realidad, un cazador increíblemente hábil. Bugs Bunny llamaba a Elmer Fudd Nimrod de forma irónica, porque Fudd era pésimo cazando. Irónicamente, su demostración práctica se hizo viral y perpetuó el mito que intentaba desmentir. El terror de las monedas. Si vives en una ciudad grande, tal vez hayas oído la advertencia. Cuidado al caminar cerca de rascacielos, porque alguien podría arrojarte una moneda desde la cima. Se dice que la velocidad de la moneda al caer la convertiría en una especie de torpedo mortal, capaz de causar heridas graves. Aunque esta idea es aterradora, está completamente equivocada. Incluso si fuera lanzada desde la cima del Empire State Building, una moneda no tendría el peso ni la aerodinámica necesarios para causar daños serios. El motivo de esto es la resistencia del aire. Sin duda, si fuera posible ver algo desde el espacio, sería esto, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Primero, necesitamos definir dónde comienza el espacio. La mayoría de los científicos usa la línea de Kármán como referencia, el punto donde termina la atmósfera terrestre y comienza la órbita de los satélites. Esta línea está a 100 kilómetros de altitud o 62 millas por encima del nivel del mar. Pero, incluso a esa altura, las fotos tomadas desde la Estación Espacial Internacional, con lentes que simulan la visión humana, muestran que la muralla no es visible. Además, la mayoría de las estaciones espaciales orbitan aún más alto, lo que hace imposible admirar la muralla desde el espacio. Mitos sobre la leche. Perdón por estropear el ambiente, pero voy a decir algo que puede romper algunos corazones. Las madres no lo saben todo. Es cierto, las zanahorias no dan visión nocturna, y, aunque son deliciosas, comer una manzana al día no mantiene al médico alejado, a menos que le lances la manzana a él. Algo que probablemente aciertan, sin embargo, es que beber leche regularmente fortalece los huesos. Después de todo, los huesos contienen calcio, y la leche también, ¿verdad? Pues en realidad no. Perdón por destruir tu visión del mundo, pero no existe ninguna relación entre la salud ósea y el consumo de leche. Un estudio de Harvard con 72,000 mujeres, realizado durante 2 décadas, no encontró ninguna relación entre el consumo de leche y la fuerza de los huesos. Además, el consumo de leche no redujo la tasa de fracturas o condiciones como la osteoporosis. Otro estudio, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina, con 96,000 hombres, descubrió que aquellos que bebían mucha leche durante la adolescencia tenían más probabilidades de sufrir fracturas óseas. ¿De dónde viene este mito entonces? Bueno, perdón por explotar tu mente de nuevo, pero la culpa es de la industria láctea. Así es. El origen de esta creencia se puede rastrear hasta materiales nutricionales distribuidos en escuelas y financiados por el Consejo Nacional de Lácteos. No soporto más estas mentiras lácteas. El mito del cerebro de Lucy.
La película Lucy de 2014 tenía como premisa a Scarlett Johansson accediendo al 100% del cerebro, lo que la transforma en una especie de computadora gelatinosa. Ok, con evidencias tan convincentes, no debe ser una sorpresa descubrir que esta idea es completamente falsa. Aunque es cierto que los humanos no usamos el 100% del cerebro al mismo tiempo, esto se debe a que diferentes áreas del cerebro desempeñan funciones distintas. Por ejemplo, el cerebelo controla el equilibrio y los movimientos. El área de Broca es responsable del habla, mientras que la médula controla funciones automáticas como la presión sanguínea y la respiración. El cerebro es una máquina extremadamente compleja, y como sus áreas realizan tareas específicas, no todas están activas al mismo tiempo. Decir que usamos solo el 10% del cerebro es como afirmar que un semáforo usa solo un tercio de sus luces al mismo tiempo. Y, al igual que un semáforo con todas las luces encendidas al mismo tiempo indicaría un problema, el uso completo del cerebro ocurre solo en situaciones como crisis epilépticas, donde un cortocircuito eléctrico sobrecarga todo. Si Lucy fuera realista, la película habría terminado en los primeros minutos. Falsas ingeridas. Cada vez que veo una araña en casa, corro a ponerla en un vaso y liberarla afuera. Solo imaginar tocar una ya me da escalofríos. Pero tragarla, horrible. Se dice que tragamos entre 4 y 8 arañas al año mientras dormimos. ¿O será 20 a lo largo de la vida? Independientemente de la versión que hayas escuchado, sería mucha araña para tragar. Pero no te preocupes, esta idea es completamente falsa. Para empezar, el ambiente de la boca humana es extremadamente desagradable para las arañas. Tienen pelos sensibles en las patas que detectan el más mínimo movimiento, y la respiración de una persona dormida sería como un terremoto para ellas. Además, muchas especies se alimentan construyendo telarañas, y una boca en movimiento no sirve para eso. Este mito comenzó a circular en 1993, cuando la periodista Lisa Holst lo usó como ejemplo de cómo la información falsa puede difundirse fácilmente por Internet. Irónicamente, su demostración práctica se hizo viral y perpetuó el mito que intentaba desmentir. ¿Buda sonriente? Si eres occidental, es muy probable que, al pensar en Buda, imagines a un hombre sonriente y regordete hecho de oro macizo. Pero, a pesar de ser una imagen alegre, esto no tiene nada que ver con lo que realmente es Buda. De hecho, este no es Buda. No te sientas mal por no saberlo. Incluso Google se equivoca si buscas Buda sonriente o Buda risueño. Pero ¿quién es entonces ese tipo? Bueno, el budismo es una religión antigua y compleja, pero, resumiendo, su nombre es Budai y él es del futuro. Más o menos, Budai fue un monje chino del siglo X conocido por viajar de ciudad en ciudad distribuyendo suministros y regalos a niños y necesitados, algo así como Santa Claus, pero con 1000 años de ventaja. En su lecho de muerte, Budai reveló ser una encarnación de Maitreya, que no es el Buda de nuestro mundo, sino el Buda del próximo mundo. Los budistas creen que, cuando este mundo tal como lo conocemos llegue a su fin, comenzará un nuevo mundo. En ese nuevo mundo, Maitreya aparecerá para iluminar a sus habitantes como su Buda. Por lo tanto, Budai puede ser visto como alguien iluminado del próximo mundo que hizo una breve visita al nuestro para echar un vistazo. Es importante recordar que el Buda en el budismo no es un dios en el sentido tradicional. Él era solo un hombre llamado Siddhartha Gautama que alcanzó la iluminación y decidió enseñar lo que aprendió al mundo. Estas fueron muchas creencias populares desmentidas.
Ahora puedes impresionar a tus amigos y corregir a cualquiera que mencione alguna de estas verdades por ahí. Pero dime, ¿cuál fue tu favorita? ¿Conoces algún mito interesante más? Déjalo en los comentarios.